Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer este nuevo rato de oración. Acabamos de encomendarnos, como siempre, en esta oración introductoria a Santa María, a San José, al ángel custodio, y recalco especialmente la intercesión de Santa María y de San José, porque quería hablar precisamente de la vida familiar, de la santidad a la que Dios nos llama en la familia, y ellos son precisamente unos pioneros en esa vida santa por las gracias tan especiales de Dios, empezando por tener que cuidar al Hijo de Dios, que lo han visto con sus propios ojos nacer, crecer, y en ellos tomamos siempre, y la Iglesia ha propuesto esa Sagrada Familia como referente para todas las familias que han venido a lo largo de los siglos. Cuando se juega una partida de ajedrez, pues a veces ocurre que el rey, la figura del rey en el jugador contrario, pues está bien protegido y es difícil darle el jaque mate, que es con el que se acaba la partida, y entonces primero hay que intentar dar un jaque a la reina, que es probablemente la siguiente figura que tiene más capacidad de movimientos y de defenderse, entre otras cosas porque cualquier jugador de ajedrez tiene muy difícil proteger el rey y la reina al mismo tiempo y con la misma intensidad. Pues se me ocurría ese símil para decir que si nuestra vida fuese una partida de ajedrez, pues parecería que algunos pues han intentado muchas veces dar jaque mate al rey, atacar al rey. En este ejemplo, pues sería como han pretendido erradicar a Dios de las conciencias de las personas de diversas maneras, por la fuerza, en muchas ocasiones por la fuerza, de un modo inhumano, con ideologías, sembrando el escepticismo, a veces corrompiendo la doctrina desde dentro de la Iglesia. Y entonces, al no lograrlo, ¿verdad?, porque quizá momentáneamente parecía que lo estaban consiguiendo, pero pasa el tiempo y la huella de Dios en el corazón del hombre es muy profunda. Y entonces, visto que por esa vía no lograban nada, pues que se hubieran propuesto dar jaque a esa institución reina de la sociedad que es la familia. El jaque a la familia es como el jaque a la reina, el ataque a la institución reina, decía, ¿verdad?, pues para al final intentar lograr lo mismo que no habían logrado de un modo más directo. Pero estas personas o estas ideologías o estas instituciones se olvidan o no saben que la familia forma parte
del diseño originario de Dios. Esto es un plan de Dios. Esto es un dibujo, por decirlo de algún modo, hecho por Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que se desarrollaran y se multiplicaran. Utiliza esas palabras, creced y multiplicaos, les dice, y están recogidas así en el libro del Génesis. Tiempo después, ¿verdad?, cuando Dios se encarna, toma nuestra naturaleza humana en el seno purísimo de la Santísima Virgen, lo hace dentro de una familia. No es un personaje que aparece solitario en la tierra o cuando ya es un hombre maduro y con capacidad de defenderse, sino que nace, como nacemos todos los hombres, en el seno de una familia, en un hogar, el hogar de Nazaret. En los planes de Dios está la familia. Dios cuenta con la familia para muchos, casi todos sus planes de salvación entre los hombres. La familia se ha llamado con frecuencia a lo largo de la historia, me refiero ahora ya a la historia después de Cristo, se le ha llamado iglesia doméstica. Está la iglesia que ha creado Cristo con los apóstoles, sus sucesores y todos los que entramos a formar parte de ese nuevo pueblo de Dios. Pero la iglesia, como una institución más pequeñita, lógicamente, pero iglesia doméstica, porque es una parte orgánica, algo vivo, como una célula del gran cuerpo de la iglesia, como una parte viva de la iglesia universal. De hecho, cuando Cristo, algunos lo recordaréis, cuando Cristo nombra a San Pedro, ¿verdad?, entonces a Simón Pedro para hacer cabeza en la iglesia, le dice expresamente, le dice, el poder del infierno no la derrotará, refiriéndose a la iglesia. El infierno puede hacer daño, puede tirarle muchas piedras, puede intentar destruirla, pero no lo conseguirá. Pues la familia, por eso quería empezar por esta idea, la familia como una parte viva de la iglesia, el enemigo también intentará destruirla. En buena parte lo estamos viviendo en esta época, pero no es nuevo. En los siglos de historia no es nuevo este ataque a la familia y no la derrotará. Este sería como también utilizando las palabras del Evangelio de nuestro Señor aplicadas a la familia. El poder del infierno no lo derrotará. Hemos de llenarnos siempre de esperanza, de confianza en Dios, que cuida de su iglesia, que cuida de la familia, que puede permitir, y de hecho permite, ataques no pequeños, pero la derrota nunca será definitiva. Serán derrotas parciales, se destruirán muchas familias, se fragmentarán, se sembrarán confusiones, pero la derrota no será definitiva porque Dios no lo quiere, no lo permite. Dios más bien está contando con cada generación de cristianos, con la santidad de cada generación de cristianos. Por tanto, actualmente Dios cuenta con la santidad de cada uno de nosotros y de todos los que formamos parte de la Iglesia, para que protejamos a la reina, como en la partida de ajedrez que decía al comienzo, para que protejamos a esa institución reina con la fidelidad que lo haría un buen soldado, encargado como guardia personal de la reina, pues que está ahí dispuesto a dar la batalla, a emplear sus mejores artes o incluso a dar la vida por defender a la reina, en este caso por defender a la Iglesia, por defender a la familia. Con la gracia de Dios que se da
de un modo particular en el sacramento del matrimonio, porque es uno de los 7 sacramentos, pues las familias, los esposos, los hijos, tienen una gracia de Dios especial, un armamento especial para que puedan defender esa institución. Puede parecer que es muy pequeña o muy desproporcionado ese armamento comparado con los medios que a veces utiliza el enemigo, que son millonarios, y sin embargo, delante de Dios tiene valor lo que Él ha instituido. Todo empieza por esa vocación a la santidad, esa llamada a la santidad que tenemos los cristianos por el bautismo. Cuando hemos recibido ese primer sacramento, el sacramento de la iniciación cristiana, estamos desde ese momento llamados por Dios a ser santos, a vivir en nuestra vida ya aquí en la tierra la vida de Dios y luego encontrarnos cara a cara con Él cuando llegue el momento de la vida eterna. Pues esa vocación a la santidad abarca toda la vida. Dios no nos llama a ser santos en un momento concreto o ante una situación quizá mejor o porque estamos más animados a ir a misa o a vivir un plan de vida espiritual. No, Dios nos llama a la santidad y como toda vocación implica la vida entera, las situaciones de cada día, las mejores y las peores, las buenas y las malas, cada una tiene el deber de ser santo allí donde se encuentra. Algunas se encontrarán en una situación relativamente favorable o pacífica o estable, en la que puede ir haciendo sus proyectos uno detrás de otro. Otras pues han tenido que abandonar esos proyectos porque se han complicado las cosas, porque hay enfermedades, porque hay negocios que se han venido abajo, porque no salen las cosas como habíamos calculado y hay que reconfigurar todo y surgen preocupaciones y hay malos entendidos y uno podría como pensar interiormente, bueno, Dios sabrá entender que yo ahora no estoy para mucha oración, para mucha vida en la iglesia. Claro que Dios sabe comprender, claro que Dios sabe compadecerse de cualquier situación, pero precisamente quiere que en ese momento seamos santos en esa situación, en ese escenario en el que nos encontremos cada uno. Claro, la circunstancia más común, si tomáramos el tanto por ciento de la humanidad, no sé cuál saldría, pero en la situación en la que se encuentra la mayor parte de los hombres y las mujeres que viven sobre la tierra es el matrimonio, la vida matrimonial, la familia, santificar la vida matrimonial. Y eso quiere decir que el matrimonio es una auténtica vocación, llamada de Dios a la santidad, es un camino de santidad. No es una situación en la que no éramos capaces de vivir de otra manera, un celibato o recluirnos en el convento, y entonces pues no quedó más remedio que acudir al matrimonio. No, Dios quiere la santidad en el matrimonio también. Una vocación que además ha sido San José María Escrivá, lo predicaba así desde los comienzos, siendo un sacerdote muy joven, y por tanto esto extrañaba a muchas personas porque la mentalidad del siglo XX había decaído. Quizá entre los primeros cristianos era muy normal, para empezar porque no había monjas, ni frailes, ni presbíteros, eran todos laicos, ciudadanos corrientes, por lo tanto la santidad era para ellos, pero eso se fue como envolviendo en la niebla, y 20 siglos después pues entendía que el que quisiera ser santo debía abandonarlo todo y dedicarse
íntegramente a Dios. Y él predicaba, San José María, con la luz de Dios, no porque él se lo inventara, que no, que el matrimonio era un camino de santidad. Gracias a Dios, pues esa predicación fue escuchada por muchas personas, muchas. Y después, ya en los años 60, el Concilio Vaticano II lo fijó en uno de sus textos, ¿verdad? Primero que hay una llamada universal a la santidad, y cuando es universal abarca a todo el mundo, solteros, casados, religiosos, seglares, clérigos, laicos. Una llamada, por tanto, a ser santos ahí, con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, no con unos hijos ideales que quizá habíamos pensado que tendríamos o que vendrían y que sería una familia de fotografía, de llevar al cine. Bueno, a lo mejor sí, pero lo normal es que no, las familias todas cojean de algún lado, pero no por eso son peores. Cada uno pues trata de santificar situaciones y problemas, porque esa es la tarea emocionante que Dios nos ha confiado. Por tanto, estas son palabras de San José María, el matrimonio es un camino vocacional, un camino maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Dios. No es que recortemos el tiempo dedicado a Dios, sino que todo ese tiempo que dedicamos a la familia y a sacar adelante la familia con un trabajo profesional o con dos o con los que haga falta, todo eso es una completa dedicación a Dios, que está feliz, contento de vernos santificarnos en esas circunstancias. Claro, esto supone para las personas que están casadas un deber, el deber de la santidad, de buscar la santidad en la familia, en el hogar. Por eso sería una ilusión vana, inútil, pretender buscar, quien tenga esas circunstancias familiares, pretender buscar la santidad en otra parte. Como diciendo, bueno, esto no puedo escaparme, pero al menos una tarde y una mañana o 2 tardes las dedico a Dios y así pues me voy santificando. No, porque posiblemente así ni atendemos una cosa ni atendemos la otra. Hemos de santificarnos donde estamos. Las personas a quienes Dios llama por el camino del matrimonio están llamadas a responder al Señor formando, es una expresión de San José María también, formando hogares cristianos luminosos y alegres. Y para esto da igual que sean todos guapos o no, que sean súper deportistas o sean enfermos, que están casi en la cama, que saquen buenas notas o que no las saquen. Hemos de hacer, cada uno ha de empeñarse, ¿verdad? El esposo y la esposa, pero todos, también los hijos, sobre todo a medida que vayan creciendo y contribuyen a hacer del hogar un hogar luminoso y alegre. Y en parte no solo es un esfuerzo de cada uno de los miembros de la familia, sino que contamos también, como decía antes, con esa gracia especial de Dios que se recibe por el sacramento del matrimonio y que es una ayuda muy especial para ser fieles, para superar las dificultades con fidelidad, no con divorcios, no con salirse cada uno por un lado de la casa. Una gracia especial para recibir los hijos que Dios quiera, no los que queremos nosotros. A mí me iría bien ya como estoy, a mí me gustaría que vinieran más. Los que Dios quiera. Puede querer muy poquitos, puede no querer ninguno, puede querer una familia numerosa. Es Dios quien ha hecho este diseño familiar. Y ese lo amamos y lo queremos amar con toda el alma. Y eso supone esfuerzo, empeño, pero hemos de darnos cuenta
de la importancia que tiene la vida familiar, la vocación matrimonial, la institución familiar en la sociedad de hoy. Tiene mucha importancia porque cada vez el bombardeo es más grande y por tanto en una ciudad que está muy bombardeada cada vez son menos los edificios que quedan en pie. Pues las familias que están en pie tienen como mayor deber, mayor obligación de valorar el amor humano en el que se asienta toda familia, porque es algo central. Cuando una familia empieza por no haber amor, calor que pone el amor, el cariño unos con otros, o bien porque predomina la indiferencia, no digamos si predomina el odio, o bien porque nos hemos vuelto demasiado espiritualistas y nos encomendamos mucho, pero no nos tratamos, no nos servimos, pues faltaría lo más sustancial para que Dios pueda edificar una familia de verdad sobre esos pilares. Quererse de verdad, quererse como somos, querer quienes somos parte de esa familia, un cariño que lleva mucho de donación, de darse. Todo empezó así, con una donación en el momento de recibir el sacramento del matrimonio, pero eso se repite cada día, donarse, darse, superando el cansancio, superando las 1000 cosas que uno puede llevar encima, ¿no? Porque cada uno ha de llevar al otro, hablando ya solo del matrimonio, hasta el cielo. Y a veces pues es fácil porque van los dos del brazo al mismo paso y sintonizan en las mismas cosas, y otras no es así. Y hay que estar constantemente, como cuando uno quiere ir antes se llevaba mucho esto, quiero ir a ver el partido de fútbol al estadio y al otro o a la otra no le gusta para nada eso, ¿no? Y entonces uno pues envuelve esa tarde en el estadio pues con una buena merienda, que luego además te voy a llevar al cine y además vamos a comprar tal cosa. Entonces, bueno, pues ya se sintonizan los dos planes y adelante. Pues en lugar de ir al estadio, mucho más. Hemos de llevar al otro cónyuge hasta el cielo. Custodiar positivamente con actos de verdad, de custodiar, de querer guardar la fidelidad que debemos a la otra persona. No es una fidelidad, bueno, en general, ¿no? Que a base de infidelidades, pero como también hay fidelidades, pues sumas y restas, pues salió positivo. Bueno, ojalá, pero debe ser mucho más. Debemos de custodiar esa fidelidad, guardarnos, cada uno debe guardarse externamente e internamente. Externamente porque evidentemente si uno empieza a trabajar con una persona que le resulta más guapa que su esposa, o más guapo que su esposo, o más cariñoso, pues lógicamente terminará no siendo fiel a su esposo o a su esposa. Pero guardarse también internamente. No admitir pensamientos, situaciones, sueños que no serían fieles, que serían ya una infidelidad solo de pensarlo. Y uno tiene que decir, bueno, fuera, yo quiero ser fiel a esta esposa, a este esposo, a esta familia, que muchas veces es más grande que la esposa o el esposo. Por tanto, el deber de no jugar con fuego, ¿verdad? Porque si uno juega con fuego, tarde o temprano terminará quemándose. Pero hay toda una cultura, ¿verdad?, de amar la vida, de entusiasmarse con esa vida familiar, y no porque siempre están todos allí juntitos y cenando y brindando y celebrando. A veces es duro, hay momentos de soledad,
sobre todo cuando los hijos van creciendo y se van del hogar y van a estudiar a otro sitio o se han casado, y hay que aprender a convivir solo con esa persona. Ya no hay más gente dando ambiente en la casa, y esa persona, a lo mejor la otra, se van al trabajo, y son momentos que hay que aprender a afrontarlos, aprender a valorar la vida humana también. Lo decía antes, ¿verdad?, con los hijos, sobre todo los hijos que están por nacer, valorar a cada persona individualmente. Un hijo por nacer o una persona enferma que necesita unos gastos muy grandes para atenderla bien, valorarlas. No podemos decir, bueno, esto me supera. No nos supera. Si nos muriésemos en el intento, sería una muerte muy aplaudida por Dios. Personas mayores que a lo mejor pues nos hacen más pesada la vida, todo eso vale la pena. Todo eso es valorar la vida. Pues el hombre de hoy, del siglo XXI, necesita muchas veces recuperar el hogar, el sentido del hogar, ese lugar a donde volver cada día, como un lugar imprescindible para desarrollarse como persona, porque la vida profesional a uno le hace madurar y desarrollarse en algunos aspectos como persona también, los amigos, etc. Pero el hogar, el recuerdo que uno tiene de sus padres, de los abuelos, de los hermanos, eso es imborrable. Ahí hay muchas cosas que son el tesoro del que hemos ido viviendo, y si Dios quiere viviremos hasta el final. Solamente, además, podríamos decir que solamente así el hombre se desarrolla realmente y vive como un verdadero hombre. No vive como una máquina que está empeñada en conseguir unos objetivos, unas metas, como un programa que circula él solo a lo loco. No. El desarrollarnos como personas, como hijos de Dios, nos hace ser, es un ejemplo que ponía el Santo Padre Francisco hace ya un tiempo, cuando hablaba de dejar de ser errantes por la vida, errante en el sentido de como un deambulante, que no tiene un sitio donde ir por la noche. Por eso es una persona que deambula por la ciudad o huyendo del peligro, para conservar la vida como puede, de quienes se la quieran quitar, o del hambre, dejar de ser errante y pasar a ser un peregrino, alguien que quizá también va por el mismo sendero, pero va en una dirección concreta. Es un caminante, más bien. Es alguien que sabe a dónde va y pone esfuerzos, descansa para que el viaje no se le haga del todo largo, para cristianizar la sociedad. Estas son palabras del beato Álvaro del Portillo. Pocos meses antes de fallecer, pero en una meditación decía: para cristianizar la sociedad hay que reforzar los cimientos de la sociedad, la familia. 2 puntos, la familia. Esos son los cimientos sobre los que se apoya una sociedad. Considerad que con vuestra vocación debéis dar mucho ejemplo. Vuestra vocación cristiana, vuestra vocación matrimonial, porque cuando aparezcan las dificultades, pues no es el momento de lamentarse o de replantearse si nos habremos equivocado, sino es el momento también de descubrir las oportunidades, de sacar lo mejor de nosotros mismos, de vivir con más abandono y más fe en Dios, decirle: ayúdame, fortaléceme ante este momento de crisis, comprenderse más, ser más pacientes,
En los momentos de crisis no es el momento de tomar decisiones, pues ala, me marcho, pues ala, cada uno por su lado. No, ser pacientes, saber esperar. Dejemos que pase el oleaje y ya ahí volvemos a hablar. Las dificultades nos tienen que llevar a extremar la delicadeza en el trato, a respetarse más, como si fueran personas de mucha más categoría los demás de la familia que nosotros. Por eso no falta que nos tratemos todos de usted o con reverencias, pero con más delicadeza, con más finura, con más caridad, en definitiva, con más caridad. Porque a veces las dificultades como que a una persona que no vive cerca de Dios le pueden llevar como a quitar la educación, el respeto, a hablar mal, a decirse cosas hirientes, a hacer daño, quizás no físicamente, pero moralmente sí, y seguramente se hace mucho más daño. El respeto, la delicadeza, así es como se va construyendo ladrillo a ladrillo ese hogar luminoso y alegre que todos queremos, siendo muy generosos en el trato, muy generosos en el tiempo que dedicamos a unos, a otros, a las cosas de todos, a estar pendientes de los detalles, a que no se nos pasen los aniversarios, a que no descuidemos un arreglo. No tienen por qué hacer siempre las cosas, las reparaciones los mismos. Brindarse en cuanto sea posible. Escuchar. Esa afabilidad, cariño, el esfuerzo por sonreír. Muchas veces esto ayuda tanto, ver que una persona que llega del trabajo, que llega de la escuela, pues no viene dando un portazo, tirando las cosas, quejándose de todo el mundo, exigiendo la cena o la merienda o la... Sonreír. También cuando uno está así, cansado, porque ahí, en ese esfuercito o esfuerzote, nos espera Dios. Hay que recordar, y ahora aprovecho para decirlo, ¿verdad? Esas palabras, yo me ponía en el guión palabras mágicas, no son mágicas, pero palabras del Papa Francisco, que lo dijo en una ocasión en una audiencia y luego ya se han reproducido muchas veces: gracias, perdón y permiso, o por favor. A veces se dice más por favor que permiso, o permiso que por favor. Gracias. Decir esto más veces. Uno tendría que pensar, cuando está enfadado, cuando está... Vamos a ver, ¿cuánto he dicho yo gracias? ¿Cuánto he pedido perdón? ¿Cuánto he pedido por favor? Por ahí podemos empezar. Y cuando lo hayamos dicho muchas veces, qué fácil nos resultará pedir perdón. Pues se nos ha pasado el tiempo, terminamos ya la meditación. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que sea siempre nuestro modelo de esposa, modelo de madre. A ella le pedimos que bajo su protección sepamos siempre contribuir a la santidad de nuestra propia familia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.